Bienvenidos a Es lo que parece o es algo más, soy Jorge y vienen cambios. Si este canal, por algún motivo extraño, desaparece de YouTube, seguime en Facebook como Jorge Daer Díaz, porque sí, están ocurriendo muchas cosas y nos trascienden. Ahora, si por obra y gracia de algún espíritu no tan santo tampoco estuviéramos en Facebook, podés descargar la app de la NDR y escuchar los programas directamente desde la radio. En segundo lugar, si este material te interesa, te moviliza, suscríbete y activa la campanita, pero no de cualquier forma. Elegí todas las notificaciones, así te asegurás de que cada contenido realmente te llegue. Estoy subiendo mucho material y no está llegando directamente, es ocultado. Algo es seguro, las reglas están cambiando y van a seguir cambiando, y al parecer en Europa YouTube está priorizando canales de noticias de TV abierta. Si querés otras voces, vas a tener que buscarlas, rastrearlas y atravesar todo lo que les pongan encima hasta encontrarlas. Ahora sí, comenzamos. Ahora sí, bienvenidos a una nueva emisión de Es lo que parece o es algo más. Y hoy sí puedo afirmar que el tema que vamos a desarrollar no solo es atrapante, sino que de una u otra manera va a movilizar a muchas personas. ¿Y cómo es que voy a denominar a este programa? Vos, Colimba, yo, Colimba. Y sí, este programa cuenta una historia, la propia, pero también la que representa, te diría, a millones de personas que pasaron por la misma experiencia. Sin embargo, no puedo dejar de hacer una primera advertencia a la audiencia. En gran parte, esta historia puede sonar muy autorreferencial. Y aunque a los pocos segundos de afirmar lo que estoy afirmando me pregunto, ¿será realmente así? Porque de una u otra manera ya no soy ese adolescente de 18 años, 17 en su momento, que fue convocado para el servicio militar obligatorio, la colimba, en terminología barrial y popular. Luego mi mente vuelve a decirme, sí, lo sos, porque, en cierto modo, el adulto de 50 y tantos años, en cada historia que cuenta desde el año 2026, viaja en el tiempo, le toca el hombro a ese adolescente y le dice, está todo ok. Pensá que ese pibe tenía más dudas que certezas. Por lo tanto, si bien hay algo de autorreferencialidad, también esta historia define a miles de otros argentinos. Ante todo, si fuiste soldado, si hiciste el servicio militar obligatorio, me gustaría leer un comentario del tipo: soldado clase X, ya sabes cómo continúa la cosa. Dicho esto, te cuento, más que un programa, el presente va a ser una especie de reunión en la cual nos iremos contando anécdotas que tienen que ver con algo que en la Argentina se denominó colimba. Y sin dudas, este va a ser un programa muy, pero muy interesante. Hay fotos, hay momentos registrados que disparan muchos recuerdos, algunos seguramente comunes, pero también hay una especie de diario que escribió en aquel momento un Jorge de 18 años desde el sur de la República Argentina. Un diario que narra con total lujo de detalles cómo fueron los primeros meses de una experiencia que, en mi caso, se extendió durante 17 meses, en uno de los destinos más australes de la República Argentina, la Compañía de Ingenieros Mecanizada 11, allí en la ciudad de Río Gallegos. Lo más llamativo de todo esto es que esta historia no comienza en la Argentina, comienza en los Estados Unidos. En el año 86 mi viejo decidió que toda la familia debía radicarse en Estados Unidos. Y así fue que el 28 de octubre nos subimos todos a un avión con rumbo norte y viajamos unos 10.000 kilómetros partiendo desde Buenos Aires. A los pocos meses pasan dos cosas. La primera es que me entero del sorteo y del número que me hacía acreedor a una increíble vacante en la colimba, pero también recibo una carta muy formal. Al parecer la había escrito el propio presidente Ronald Reagan, porque era súper formal, y decía lo que ves en pantalla: pendejo, o te vas o te deportamos. Algo muy parecido a lo que está ocurriendo hoy, aunque hoy es un poquito más violento. Listo, copado. Podría decir que ese día incorporé a mi vida un gesto que años más tarde sería muy famoso. Puse la palma orientada hacia mi rostro, cerré todos mis dedos, excepto el del medio,
ese que está entre el anular y el índice, y por primera vez hice un gesto que luego se volvería muy popular. Y ahora sí, ya me encontraba listo para tomar un avión, regresar a Buenos Aires y prepararme para lo que vendría unos meses más tarde y desde luego también para cumplir con las tareas que me demandaba mi país. Créeme que la situación del dedo medio sirvió como desahogo en ese momento. Pero vamos a una anécdota un tanto graciosa. Muchos meses antes de comenzar con la colimba y luego de haber sido seleccionado con un increíble número, el 682, me situaba también como opción de elección, no había forma de zafar. Resulta que un tío, no importa el nombre, era el tío, me recomendó, movió sus hilos, habló con sus contactos, hizo de todo, movió cielo, mar y tierra para que su sobrino Jorge tuviera la posibilidad de hacer el servicio militar en un lugar relativamente confortable. Podría incluso afirmar que su hermano, mi padre, fue quien le pidió que moviera sus hilos y conexiones. Y realmente lo agradezco, porque de no haber hecho esa gestión seguramente me hubiera tocado el servicio militar en un destino que podría incluso trascender la Antártida. Imagínate, si con contactos me terminaron mandando a Río Gallegos, ni quiero pensar a dónde habría ido sin esos contactos. Bueno, desde ya este comentario es completamente irónico y también descriptivo de esa realidad. Lo cierto es que el 16 de febrero del año 1988 comenzó una historia, una que en mi caso puedo afirmar que resultó reveladora, te diría que enriquecedora y que luego de mucho tiempo puedo también decir que marcó mi vida, mi camino y muchas de las decisiones que tomé posteriormente en los años un poco más adultos. Otro dato de color es que a priori la historia debería haber durado unos 6 meses, sin embargo, un evento que te voy a contar más adelante terminó posponiendo la baja otros 6 meses. Y cuando finalmente todo había concluido y ya estabas en condiciones de irte de baja, ocurrió algo inesperado. El 14 de mayo de 1989 ganó las elecciones Carlos Menem y lo primero que trascendió fue que se suspendían todos los gastos del Estado. Y te diría, me viene a la mente una voz como la siguiente. Queridos argentinos, se cancelan todos los gastos del Estado hasta nuevo aviso y díganle al soldado Díaz que se quedará hasta julio porque estamos haciendo un cuidadoso manejo de los recursos de la nación. Desde el cuartel nos informaron que no habría vuelos disponibles hasta nuevo aviso. Esto era mes de febrero del año 1989. Pero si alguien por algún motivo tenía los fondos para poder pagarse su propio pasaje y dar por terminada la historia, bueno, podía hacerlo. No fue mi caso, así que el 2 de julio del año 1989, si mal no recuerdo, recién en ese momento salió el primer vuelo de regreso a Buenos Aires y ahí sí terminó la historia. 502 días, un año, 4 meses y 16 días. 16 meses y medio. Pero, ¿cómo comenzó la cosa? Exactamente a las 7 horas del 16 de febrero de 1988 fui convocado en el regimiento de Patricios, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Éramos muchísimos, diría que cientos. No teníamos información respecto de cuál sería el destino. Lentamente, algunos familiares empezaron a reunirse en las puertas del regimiento y estaban esperando a ver si nos decían a dónde íbamos a ir o eventualmente ya nos derivaban a un destino cercano aquí en la provincia de Buenos Aires. Pero no fue así, no teníamos información respecto del destino. Los familiares seguían esperando con la esperanza de que alguien les diera alguna comunicación. Pasaron los minutos, pasaron las horas, pasó todo el día. Lentamente los familiares, claro, iban volviendo a sus casas. Finalmente a las 23 horas un camión de esos que se utilizaban para el traslado de soldados se apostó en la puerta del regimiento, entró, nos hicieron subir, nos distribuyeron en varios de esos camiones y finalmente nos llevaron hacia una base aérea. Tiempo más tarde me enteré de que esa era la base aérea del Palomar. Caminamos por la pista y nos subieron a un Lockheed C-130 Hércules, creo que se llama así. No había asientos, pero nos sentamos igual, uno al lado del otro, nos mirábamos, no entendíamos nada.
pero sí podíamos experimentar una sensación rara. Estábamos arriba de un avión, ¿a dónde íbamos a ir? Era claro que el destino finalmente iba a ser un tanto lejano. Hasta ese momento nuestros rostros eran totalmente ajenos, como los de gente extraña que pronto dejaría de serlo. Y finalmente comenzó el estruendo de los motores de lo que luego supe que era un Hércules C-130. Y así fue que despegamos. Pero esto es lo llamativo. Comenzaron a pasar las horas, sí, las horas. Y pasaban, y pasaban. Y en un momento me hice la siguiente pregunta. Mar del Plata, 400 kilómetros, 50 minutos. En un Hércules, 1 hora y pico, ponele. Viedma, 1 hora 45. Comodoro Rivadavia, aproximadamente 1500 kilómetros, 2 horas y 20 minutos. Pero ya llevábamos aproximadamente unas 3 horas de vuelo. Y finalmente aterrizamos. Nos formaron. Y ahí fue cuando todos caímos y comprendimos que una nueva historia había comenzado, una que sin dudas nos iba a acompañar por el resto de nuestras vidas. Un suboficial principal, aquel que dirigía la compañía, nos preguntó de forma irónica: «Reclutas», así, «reclutas, ¿saben dónde están? ¿Alguien conoce el código postal 9300? Y nuevamente mi mente comenzó a calcular. Mar del Plata 7600, Viedma 8500, Trelew 9100, Comodoro Rivadavia 9000. Y ahí sí entendí que estaba muy, pero muy lejos de mi casa y había una sensación muy fuerte en el ambiente que confirmaba todas nuestras sospechas. Pero más allá de eso hacía un frío terrible, era un frío muy penetrante, seco, de esos que empiezan a llegar hasta los huesos, ¿viste? Y un viento terriblemente fuerte que hacía que la formación de reclutas se moviera y ondulara con cada ráfaga intensa. Estábamos en la ciudad de Río Gallegos. Habíamos aterrizado en el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández y esa noche llegamos a un lugar muy alejado, ajeno, como te decía antes. Llegamos al Regimiento de Infantería Mecanizada 24 y dentro de él a la Compañía de Ingenieros Mecanizada 11. En ese momento nos ubicaron en un pasillo enorme, techado con vidrios a cada uno de los dos costados. Nos hicieron sentar en el piso y nos dieron un jarro. Sí, vas a aprender terminología colimba porque así se llamaba, el jarro. Y si hiciste el servicio militar, seguramente lo que sigue te va a resultar muy conocido. Ese jarro tiene una fuerza nostálgica enorme porque apenas lo nombras, cualquier ex conscripto vuelve al mate cocido de madrugada, al vapor saliendo en el frío si estabas en el sur y al ruido metálico del rancho. Y así fue. El jarro metálico nos recibió y literalmente nos dieron mate cocido a la madrugada aproximadamente a las 3, 4. Y el vapor salía de ese jarro como una pequeña fuente de calor en medio del sur que estaba realmente frío. También podría afirmar que el ruido de los jarros era fuerte al chocar uno con otro. Y cuando ocurría eso, cuando el suboficial principal decía: «Usted, recluta, a partir de ahora se va a encargar de recoger los jarros y ponerlos en esta bolsa», la misma noche. Y desde luego, esa misma noche terminó con un signo de interrogación muy grande y con mucha incertidumbre. Realmente los signos de pregunta eran muchos. El frío, la distancia, la lejanía, pero había una sola certeza. La mañana siguiente iba a ser mucho más intensa que la noche que estaba terminando. Y la noche terminó también de forma abrupta con un grito: «¡Arriba, reclutas!». Ya no era de noche, eran las 4, 5, 6 de la mañana. Habíamos llegado a las 3. Más tarde me enteré que ese momento se denominaba Diana. Pero si habíamos llegado a las 3 de la mañana al regimiento, por Dios, ¿qué hora sería? No lo sé. Lo que sí puedo decirte es que un cabo primero nos gritó: «¡Abajo! ¡Fuera de la cucheta!», o del catre, no me acuerdo cómo se llamaba, y ya ni me acuerdo cuál de las dos palabras usábamos. Seguramente cuando relea el diario ese nombre va a estar en alguna parte. Lo cierto es que salimos hacia una especie de corredor que desembocaba en algo que se denominaba cuadra. ¿Y qué era una cuadra? ¿Es esa que se camina y tiene 100 metros? No, la cuadra era una especie de habitación inmensa en la cual se alojaba toda una sección dentro de una compañía y en nuestro caso
no menos de 70 soldados en la cuadra A. La cuadra B tenía otros tantos, pero esa noche llegaron aproximadamente a todo el regimiento unos 500 soldados en distintos aviones. Y te podría decir que en ese preciso instante, mientras salíamos de la cuadra, me terminé de enterar que era ese grito cuerpo a tierra, carrera a mar. En la jerga nos pegaron un baile terrible, pero sin música. Una especie de ejercicio físico intenso donde no pagás un gimnasio, te lo dan gratis y full power. Horas más tarde, comenzaron a sonar algunas órdenes, una tras otra, espalda recta, miradas al frente, manos al costado, y ahí comenzó algo que se denominó, que se llamaba, orden cerrado, y algo es seguro. Con el primer cuerpo a tierra, tu mente sale expulsada del mundo civil para zambullirse por completo en el ambiente militar. Y hago una pequeña pausa. Algo muy grato está ocurriendo a medida que te voy contando la historia. Inevitablemente vienen a mi mente nuevos detalles, nuevas situaciones, nuevos personajes, y lentamente el rompecabezas comienza a mostrar más piezas. Ni te cuento lo que va a pasar cuando comencemos a leer el diario, que empezó a escribirse la mañana del 20 de abril del año 1988. ¿Cómo lo sé? Porque ese diario hasta fechas tiene. Quédate porque lo que ves en pantalla lo vamos a ir leyendo juntos. Y si por alguno de esos motivos extraños estuviste en ese mismo lugar, en ese mismo año y en esa misma compañía, quiere decir que vivimos la misma experiencia. Así que te invito a escribirme a info.gemociones@gmail.com. Ok, ¿dónde estábamos? Ese segundo día, digo segundo porque el primero fue muy cortito en el regimiento, nos formaron en lo que luego me enteré que era el patio de armas. No sé de dónde surgió ese nombre, pero sí me vino a la mente patio de armas. Lo cierto es que toda la compañía estaba formada. Primero nos fueron preguntando qué sabíamos hacer y ahí nos asignaban una tarea totalmente opuesta a la que uno dominaba. Para graficar la situación, un zumbo, así se le decía a los suboficiales, preguntaba: ¿quién es mecánico? Carlos levantó la mano y dijo: yo. Bien, usted, al rancho. A los 2 segundos escucho otra pregunta: ¿quién sabe cocinar? Yo. Bien, usted, al taller. Luego entendí que el soldado tenía que dominar un poquito de todo. Y cuando te portabas algo mal, te asignaban la limpieza de las letrinas. Mejor no preguntes. Eso sí, si te portabas muy, pero muy mal, o bien te mandaban arresto, o bien te daban de baja. Ahora, si eras realmente un reverendo, te mandaban al regimiento de Rospentek, que luego me enteré que estaba en el medio de una montaña. En fin, bien, esa mañana nos entregaron el uniforme de fajina, pantalón verde oliva, chaquetilla, cinturón, casco y borceguíes. Y algo más, el birrete. Otro nombre, birrete. Y ahí estaba, con el uniforme de fajina recién puesto, el birrete oliva verde calzado hasta las cejas y el viento de Río Gallegos pegando a traición y por la espalda. Ok, pero te propongo lo siguiente: ¿por qué no vamos analizando y desmenuzando un diario? Ese diario que te comentaba que tuve la posibilidad de escribir durante la colimba. Es claro que ese libro fue escrito en los pequeños baches de tiempo muerto que se generaban después de tomar un baño, antes de salir a hacer un reconocimiento, en las guardias en ocasiones y mientras esperabas tu turno para apostarte. Incluso en algunos casos antes de almorzar. Algo importante, la fecha de inicio, fíjate que es abril, es porque entre febrero, mes de febrero, marzo y parte del mes de abril tuvimos la instrucción y ahí no tenías ni siquiera un segundo para anotar nada porque era carrera mar, cuerpo a tierra, formación, esto, lo otro, y no había forma de escribir nada porque tampoco te iban a dejar. Ok, vamos con la lectura. ¿Cómo vamos a hacerlo? Voy a poner en pantalla el fragmento del cual voy hablando. En algunos casos lo voy a leer literalmente y en otros solo lo voy a comentar. Instrucción nocturna. No me acordaba de ese concepto. Pero a medida que lo leo, van regresando imágenes a la mente. Recuerdo un Jorge adolescente arrastrándose por el barro. También recuerdo la pintura en el rostro como forma de enmascaramiento. Experiencias intensas sin lugar a dudas. Y al releer también puedo ver el rostro de esos nuevos reclutas que van llegando. Leo la primera. Mucho sueño. La instrucción nocturna de ayer, martes, me mató. Nos arrastramos, nos pegamos, nos pintamos un quilombo. Recién mientras escribía abrieron la puerta de la cuadra,
3 soldados nuevos, traídos por el cabo, vamos a dar el nombre, pobres, parecen pollitos mojados, algo así como cuando yo llegué. Bien, vamos con la segunda. Luego de la experiencia de Estados Unidos, creo que esto es un gran complemento y la vida da un giro de 180. Y no me cabe duda de que aquí se aprende, y aunque ahora no lo piense, cuando lea esto el día de mañana, voy a decir, qué grande, cómo sirve eso. Hay mucho que se aprende a valorar hasta tu inodoro, aunque parezca grosero. Y vuelvo a esa frase, hay mucho que se aprende. Esto es algo que voy a utilizar en la conclusión de este primer programa, y sí, tenía razón. Pero el adulto de 50 y tantos le agrega, aprendiste a valorar tu cuarto, tu cama, la tranquilidad, la posibilidad de elegir libremente, pero también aprendiste que en ocasiones las cosas toman su tiempo, que no todo es inmediato y que en muchas otras situaciones aquello que anhelás está muy, pero muy lejos de lo que hoy tenés, y que de una u otra manera tenés que aprender a ser paciente y también saber esperar. Ok, ¿cómo sigue? Si me preguntan qué es lo que más deseo sería terminar de estudiar y tener licencia, aunque sea de 10 días en Capital. Pero dentro de todo estoy de acuerdo en hacer la colimba. Aquí estaba todavía en el debate el colimba para el mes de abril. ¿Está bueno, está malo esto? Y ahí te da su punto de vista. Qué pregunta, ¿no? Porque esto después fue hasta un debate nacional que surgió en los años subsiguientes. Bien, un secreto. De todo lo que voy a compartir, finalmente en el libro encontré mucho material que por cuestiones obvias no puedo ampliar. Tiene que ver con entrenamiento técnico-militar relacionado con la rama del ejército en la que hice el servicio militar. Y esto es interesante porque hubo mucha capacitación en campos minados, en explosivos. Hoy no me acuerdo nada, pero lo leo y digo, wow, tuvimos mucha instrucción realmente en profundidad en lo que tenía que ver con la rama del ejército. Copio 2 fragmentos más, pego 2 fragmentos más en pantalla, así lo lees vos directamente. Uno que habla sobre emboscadas y el segundo que habla sobre un ranchero, que es la persona que se encargaba de llevarte la comida. Y este otro fragmento, sin duda, te genera muchos recuerdos. Imaginarias son quienes cuidan la cuadra de noche en 2 turnos de 2 horas y los cuarteleros hacen lo propio pero durante el día. Vamos a leer el fragmento escrito en ese diario. Imaginarias es el servicio que desempeña un boludo en la noche en la cuadra durante 2 horas hasta ser relevado. Yo hice unas cuantas. Cuarteleros, imaginaria de día. Bueno, también tenía mis disyuntivas por lo que veo. Ok, vamos a continuar. Este otro fragmento es muy interesante. Mi Dios, lo más impactante, muy poco por ahora, el frío, el primer franco, pero algo que puede llegar a destacarse es la salida al campo. 5 kilómetros con mochila, eran pesadas, y con fusil hasta el campo. Luego las pruebas de tiro y más tarde el armado de carpas. ¡Qué frío, mi Dios! Cuando nos levantamos a las 9 horas fue mortal. Luego vestirse dentro de la carpa. Bueno, espero que puedas estar en el lugar porque me está pasando eso. Me siento como que estoy en ese mismo lugar. Vamos con el siguiente texto. Ya nos mandan al descanso y como todos los días yo, por instinto, me voy a gastar guita en la cantina. El viernes pasado, cuando salí con los 3, Richie, Di Leo y Gustavo, si están escuchando por favor escriban, salimos por San Martín, derecho, hasta el río Gallegos, 10 cuadras. Luego regresamos hasta Roca y doblamos a la derecha en la misma. Después llegamos hasta la calle 9 de Julio, donde otra vez doblamos a la derecha 3 cuadras y terminamos en la Mía Mama. Comimos re bien por 12 lucas. Y esta es una pregunta, ¿no? Digo, ¿considerás que ese soldado disfrutó de esa cena? Momentos simples, momentos que pueden ser, hasta te diría, triviales,
Para ese soldado, la cantina o kiosco del regimiento era un momento de fiesta, lo esperaba con ansias y desde luego el cantinero te hacía la lista y cuando cobrabas pagabas todo lo adeudado. Ahora me pregunto cuánto sería de esa época o de esta época. 12 lucas. Si llegás a hacer la cuenta, por favor, ponelo en comentarios. Siguiente párrafo. Según nos cuenta el soldado, el 28 de abril de 1988 a la 1 a.m. ingresó un suboficial, despertó a todos los soldados y comenzó el baile, flexiones abdominales, salida a la nieve, carrera, mar, cuerpo a tierra, sentadillas y demás. Aproximadamente 1 hora y media de pura fiesta. Pero como a las 6 a.m. había que estar de pie al lado de la cama con todos los implementos colocados sobre una manta verde para la inspección del jefe de sector, podemos decir que esa fue una noche muy corta. Este fragmento es muy interesante porque describe y narra una guardia, a ver si lo puedo hacer de memoria. Lo leo literalmente. Sábado 30 de abril de 1988. Bueno, cronológicamente voy a dar cuenta de lo hecho desde las 7:30 horas de ayer, primera guardia. Luego de llegar al puesto central, sobre avenida San Martín, entraron los 3 primeros. Primer relevo, yo. Tercer relevo, me aposté como 2 horas y 59 minutos en el puesto 1, luego almorcé y pasé el día sin dormir. Luego de la cena, el Unimog me llevó hasta el puesto 2, casino de oficiales, donde me quedaba dormido y el tiempo no pasaba más. Al terminar, eran las 23 y tuve que estar de guardia, cuarto vigilante, hasta las 01:30 horas. Bueno, al parecer tenemos mucho vocabulario para traducir para quienes no conocen sobre terminología militar. Ok, pero lo vamos a hacer en la segunda emisión dedicada a la colimba. Vamos a cerrar esta primera parte. Recién llegamos hasta el sábado 30 de abril de 1988. Hay mucho más. Si te interesa, dejá en el comentario si querés o no una segunda parte. Y recordá, si hiciste el servicio militar, podés saludar como se solía hacer. ¿Cerramos? Esto fue la primera parte de Post Colimba, Yo Colimba. Nos encontramos en una nueva emisión de Es lo que parece o es algo más. Te saludo, mi nombre es Jorge. ¡Chau! Terca, presumida, ambivalente, en tu vida hay pesar. Atente a dónde vas, perdida y sin mirar, las penas te humillan. Seria, abatida, inconsciente, en tus ojos ya no hay paz. Errante deambulás, sin un mango pa' morfar, rodeada de 1000 males, caminás. Y en la hora 10, coqueteás con el comienzo de un final. Las maldades de un fantoche no te dejan respirar y agrandan tu herida. Sufrís sin recordar que en la vida todo mal tiene un final, que en tu esencia está la llave de la ansiada libertad, la calma que te espera en el umbral. Guapa, generosa, reluciente, tus vivencias, tu saber te llevan a entender la impronta de tu ser, tu fuego infinito. Firme, decidida, contundente, tu mirada, tu verdad. Es tiempo de anunciar, también de revelar la fuerza de tu propia identidad. Es tiempo de anunciar, también de revelar la fuerza de tu propia identidad.